Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre el indigenismo psicológico. Ya la semana pasada habíamos hablado de el indigenismo, pero la parte épica, ¿no es cierto? Ya. No todo lo que voy a decir está en el PPT, así que te recomiendo que tengas un cuadernito para que puedas anotar los datos extras. Ahora, si no tienes un cuadernito por ahí cerca, lo que puedes hacer es después visualizar nuevamente el video y poder tomar las anotaciones. Sí. ¿Lo apago? Ya. Ya. Ya está. Ya, entonces, ahí en que estamos. Ya, cuando hablamos del indigenismo psicológico, ¿por qué se le va a llamar? Bueno, ya sabemos de la clase pasada que cuando hablamos del indigenismo vamos a hablar del indio, el pensamiento del indio, el contexto histórico del indio, cómo fueron tratados, etcétera, ¿no? Pero acá hay un nuevo término, psicológico. ¿Por qué se le llamó la parte psicológica? Y lo más importante, ¿por qué es que se le envía o se le relaciona el indigenismo psicológico con el autor José María Arguedas? ¿Por qué razón? Ahora lo vamos a analizar, ¿ya? Se llama indigenismo porque va a tratar del indio, la situación, la realidad del indio, ¿ya? Y es psicológico porque tuvo una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena, ¿ya? Es decir, vamos a tener mayor información, no solamente en la parte pictórica, en la parte icónica, sino también en su forma de pensar, de analizar, cómo piensa. Por eso es la parte psicológica de ellos. ¿Listo? Muy bien. A ver. Listo. Ahora, a ver, ya. La década de 1930 no fue una más de la histórica literaria del siglo XX, es decir, no fue una década común, no. En esta década del siglo XX, que estamos hablando más o menos en 1930, surge y se consagra el indigenismo. ¿Y cómo es que se consagra? Se consagra por los movimientos que abrían camino a la política, ¿ya? Estos movimientos tuvieron un gran logro, que es la formación de la Asociación Proindígena. Ese fue su mayor logro. La fundación de la Asociación Proindígena en 1909. Quienes promovieron esta asociación fue Joaquín Capello, un ingeniero, Dora Mayer, una periodista, y Pedro Zulén, un filósofo. Entonces, este movimiento se abría camino a la política desde mucho antes. Y uno de sus logros justamente fue la creación de esta fundación con apoyo pues de este periodista, de este filósofo y de este ingeniero, ¿ya? Pero aquí todavía el indio no está tomando un papel tan importante, aquí recién está surgiendo, ¿me entiendes? Entonces, la figura del indio va a tomar forma recién mediante otras representaciones. Una de las representaciones es la fotográfica, es decir, para esto vamos a mencionar al cusqueño Martín Chambi. En 1917 empieza a fotografiar a los indígenas, su forma de vestir, los colores que utilizan, porque tú sabes que ellos son multicolores en cuanto a su vestimenta, y estas fotografías hacen conocer de forma externa
la realidad del indio. Pero también nos vamos a la parte pictórica, que es otra forma que se representa la figura del indio y que fue la más evidente. Y hasta ahora la considerada más escandalosa para la sociedad limeña. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pictórica estamos hablando de los tejidos, de las cerámicas, de las creaciones, y tú sabes que el indígena utiliza muchísimos colores, sobre todo ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? Ya. Y sobre todo, ya. La parte pictórica va a relacionarse más con la vestimenta, la parte de los colores fosforescentes, porque los indígenas utilizaban, ¿has visto las polleras de las mamachas? Son fosforescentes con colores encendidos. Entonces, la parte fotográfica, que fue una representación de la figura del indio, no fue tan escandalosa como la pictórica, porque es donde se muestra la parte colorida, ¿ya? Escandalosa para la sociedad limeña, que no está acostumbrada pues a vestirse de ese modo. A eso se le llamó impresiones del Cosco. Este nombre lo colocó José Sabogal. Ahora la pregunta para ti: ¿quién es José Sabogal de estos dos autores? El de abajo. ¿El de abajo? Sí. El de arriba. El de arriba, ya. Te comento, ninguno de ellos es José Sabogal. ¿Ah? Y ahora te voy a explicar por qué. Las primeras señales escritas para la parte andina llegaron en 1920 con la obra Cuentos Andinos, y fue de la mano de Enrique López Albújar. De las dos imágenes, ¿quién es Enrique López Albújar? De abajo. De arriba. De arriba. El de arriba, muy bien. Él es Enrique López Albújar. Él da las primeras señales escritas en 1920 en su obra Los Cuentos Andinos. Luego de él llega con la obra Tempestad en los Andes del moqueguano Luis Eduardo Valcárcel. ¿Y quién es Luis Eduardo Valcárcel? Es este señor que está aquí. Él publicado en el año 1927. Dentro de la obra de Luis Eduardo Valcárcel se habla ya no de un indio suprimido, triste, melancólico, resignado a recibir órdenes, a ser esclavo, ya no. Luis Eduardo Valcárcel habla de un indio poderoso, activo, decisivo, es decir, cambia todo lo que en algún momento Enrique López Albújar había mencionado. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienes preguntas? ¿No? Listo. Continuamos entonces. Ya. Ahora, solamente José Sabogal, Enrique López Albújar y Eduardo Valcárcel hablaron de la problemática del indio. No, en realidad son muchos los autores. Como por ejemplo, en 1928 habló José Carlos Mariátegui, y él habló sobre el indio en su obra Los 7 ensayos. Él, de la mano de José Sabogal, es Sabogal, ya no es Sabogal, acá me equivoqué. No, perdón, es José Gamonal. El indigenismo encontró en la pintura una de sus más grandes afirmaciones del espíritu común y las causas compartidas. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo
Si bien es cierto, se hablaba una quechua, pero todavía tú sabes que hay variedad de quechuas, ¿no es cierto? Entonces, la variación realizaba ciertos conflictos al momento de poder analizar una obra, pero las pinturas que ellos representaban daban reflejo de su contexto social, daban reflejo de sus problemas dentro de la vida del indio. Entonces, por eso es que José María Arguedas en los 7 ensayos habla de la importancia de la pintura para las afirmaciones del espíritu común y las causas compartidas. Luego de José María Arguedas viene otro autor que es un autor emblemático y es el autor andahuaylino José María Arguedas Altamirano, que es considerado un innovador, un vanguardista, que adquirió el idioma para dar a conocer un mundo que no era nuevo, pero que estaba siendo olvidado. La pregunta es, ¿cómo es que José María Arguedas adquiere el idioma quechua? Te cuento, ¿ya? Él nace en Andahuaylas en 1911, de padre abogado e itinerante, donde el pequeño José María pasó una etapa conociendo lugares distintos. Su padre, al momento de casarse con la hacendada grimanesca Arangalita, Arguedas estudia en Lucanas, pero su madrastra lo odiaba tanto que lo mandaba a convivir con los indios, que eran considerados esclavos, sobre todo con la parte de la cocina, ¿ya? Estaba ahí relacionado con la gente de la cocina y ellos hablaban su quechua. Entonces es ahí donde José María Arguedas adquiere el idioma, ¿ya? La convivencia con los indios es a lo que, bueno, el vivir con los indios a los que ella odiaba y maltrataba, es allí donde el autor, es decir, José María Arguedas, conoce el idioma y también, como ya sabe el idioma, conoce la parte psicológica andina. Por esa razón se le considera a él como el indigenismo psicológico, que es desarrollado por José María Arguedas. ¿Por qué? Porque aparte de los otros autores, él no solamente se preocupó de la realidad del indio, sino también se basó en el lenguaje, se basó en la gramática para poder entenderlo, ¿ya? Ahora, así que cansado de los maltratos que recibía de parte de su madrastra, él huye junto a su hermano Arístides hacia la hacienda de Viseca, en donde pasó un tiempo, ¿ya? A los 20 años ingresa a la Universidad de San Marcos. En 1932 aparece su primer cuento, Huarmacuyay. A los 24 años publica Agua. Termina sus estudios de literatura y de proceso político. Posteriormente trabaja como profesor en el Cusco y publica Yaguar Fiesta con la tesis La revolución de las comunidades andinas. Obtiene el grado de bachiller en etnología y enseñanza de las universidades agrarias. Publica La agonía de Razzuniti y obtiene el grado de doctor en San Marcos como etnólogo con la tesis Las comunidades de España y el Perú. Todo lo que estudio lo coloqué ahí. Ya, listo. Se divorcia y se casa con una dama chilena que se llamaba Sibila Arredondo. Lamentablemente en el año 1969, con un balazo ante el espejo, decidió acabar con su vida. Ah, no, lo dejaste afuera en la sala. Ya. Acabó con su vida atormentada
fue la parte del 28 de noviembre, murió días después, el 2 de diciembre. Entonces, por esa razón es que se le considera como el autor psicológico del indigenismo. ¿Por qué? Porque no solamente se basó en el estudio del indio, la problemática del indio, que podía ser de forma superficial, sino también se preocupó de conocer la lengua y a través de ella, porque el quechua, por más que se quiera traducir, no puede traducirse, ¿ya? Entonces, al conocer el quechua, él logra entender mejor el pensamiento psicológico del andino y es así como él los puede ayudar. Bien. Así encontró, bueno, al conocer un mundo que no era nuevo, pero que estaba olvidado, porque ya eran considerados esclavos y a nadie les importaba a los indios y solamente se encargaba la parte nobleza y utilizarlos como esclavos. Entonces, como él convivía con los indios y aprendió el idioma de los indios, así encontró su palabra, es decir, aprendió el idioma. Y es ahí donde inicia su escritura, su obra Agua, que es publicado a los 24 años. Luego viene la obra Guarmacuyay, que es publicado en 1932. Esta obra es particular y muy importante porque fue publicado a los 20 años y fue su primer cuento publicado por él mismo. El resto fue influenciado y publicado por otras personas. ¿Por qué lo he puesto de otro color? Porque es importante que sepas que Guarmacuyay fue su primer cuento publicado por él mismo a sus 20 años y Agua publicado a los 24. Ya después de ello viene Yaguar Fiesta, que es la fiesta de la sangre en 1941, Los Ríos Profundos en 1958, Todas las Sangres en 1964. Todas estas obras dieron alcances del indigenismo y lo hizo a través de mitos, leyendas que relataban el quechua. Ahora, si hablamos de las obras de José María Arguedas Altamirano, podemos mencionar a Agua, Amor, Mundo y otros cuentos, El Sexto, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, La Agonía de Razuñiti, Todas las Sangres, El Sueño del Pongo, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Muy bien, entonces yo te voy a comentar un poquito de qué trata la obra El Agua, ¿ya? Escucha porque después vas a tener que hacer un resumen. No te preocupes que esto está siendo grabado, entonces si te olvidas lo puedes volver a revisar. ¿Listo? Entonces, Agua es un libro de cuentos publicados en 1935. Es el primer libro publicado por su autor, es decir, por él mismo, y marca el punto de partida del indigenismo literario en el Perú. ¿De qué trata la obra Agua? Bueno, trata de la defensa del indio, de los comuneros, de los andinos y de la vuelta del odio contra los déspotas gamonales que explotaban y injuriaban al indio. En su primera edición contiene 3 cuentos. Agua, el déspota gamonal de San Juan de Lucanas, restringe el agua a los comuneros andinos y ante esta injusticia aparece la rebeldía del Magta cornetero conocido como Pantaleoncha, ¿ya? De eso básicamente trata Agua, de la restricción que hace al gamonal por el poder que él tiene, restringe el lauda a los comuneros, por lo tanto, ellos no pueden producir alimentos porque no tienen agua para hacer sus riegos, para alimentarse, es decir, eran tratados incluso peor que esclavos, eran tratados en una vida muy miserable.
¿ya? Pero hubo uno que se rebeló, que es el Magta. Magta es una palabra quechua que significa hombre, ¿ya? Y es un hombre cornetero pantaleoncha, es decir, que está aguerrido, que tiene ganas de luchar porque nota en él que es una injusticia. En cuanto a la obra Huarmacuyay, también habla de un gamonal déspota, que es bravucón y de la hacienda biseca. ¿Qué es lo que hace este gamonal? Bueno, lo que hace es violar sexualmente a la indiecita Justinacha. El niño narrador siente el odio contra el gamonal. El niño se llama Ernesto y siente la importancia de no poder vengar a esta afrenta o ofrenda, ¿ya? Contra la muchachita que él amaba o ama. De eso trata Huarmacuyay, de la injusticia, de la violación de parte del gamonal. ¿Y quiénes eran los gamonales? Eran aquellos encargados de manipular, de maltratar a los esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Los indios. Que los indios, mencionaban ellos, solamente servían para, justamente, valga la redundancia, servirlos a ellos, ¿ya? Dentro del indigenismo también podemos hablar de Ciro Alegría Bazán. ¿Cuál es el aporte de Ciro Alegría Bazán? Él quiso recorrer, es decir, él no solamente se quiso centrar en la sierra y tampoco en la selva y menos en la costa. Él quiso recorrer la diversidad cultural con todas sus obras. Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno, La serpiente de oro y Los perros hambrientos. Son obras de las que se hablan situaciones de la selva, de la costa, sobre todo del norte y de la sierra. ¿Y qué es lo que narra Ciro Alegría? Narra las formas de vivir y sus costumbres. Es decir, también hace denuncias de parte de la violencia que sufren los indios, con la diferencia de que él lo hace de manera superficial, porque él no conoce el idioma, él no sabe lo que piensa el indio. En cambio, José María Arguedas sí conoce el idioma, sí conoce la parte psicológica, cómo opina, cómo piensa un indio. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Chicos, hasta aquí. ¿Preguntas? Ya, mis. ¿Listo? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Pueden hablar todos en corito? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, la tarea es muy sencilla. ¿Me va a haber tarea? Sí, hay una. No. ¿Sí? No me digas que no. La tarea programada para el día lunes. Ahora. A ver. Ya, no se puede. Ya. La tarea está programada para el día lunes. Como yo te conté sobre agua y Huarmacuyay, este video está siendo grabado. Es más, lo voy a dejar de grabar para que no cargue mucho o no demore.